amigos, saludos muy cordiales y bienvenidos a Pan del Cielo. La Andalucía del siglo XVI, y en lo que a religión se refiere, tenía un marcado acento protestante, y aunque la Inquisición desplegó sus fuerzas para acabar con la herejía luterana, las comunidades protestantes se hicieron fuertes en la Biblia, que por esa época y como primera contribución del protestantismo ya podía leerse en el lenguaje del pueblo. Hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Reforma Protestante. Nosotros queremos contarles cómo trascendió y cuáles fueron sus comienzos aquí, en Andalucía. La Inquisición seguía su búsqueda implacable para someter y persuadir a los herejes luteranos. Eran impresionantes las ceremonias judiciales que celebraba con gran pompa y solemnidad, y que consistían en una procesión de los condenados, conducidos a una plaza pública y en la pronunciación de un sermón seguido de la ejecución de la sentencia, que con frecuencia consistía en quemar al condenado en la hoguera. Pero, lejos de asustar, persuadir y erradicar a los acusados por herejía, su crecimiento iba en aumento. La comunidad protestante a mediados del siglo XVI sorprendía no solo por su número, también por la calidad y condición social de sus integrantes. Antes de llegar a ella, a esta primera comunidad protestante ya conocida, tendré que mencionar, hablando de nuevo de Andalucía, que ya en Granada había constancia en el Tribunal de la Inquisición de Granada en los años 1558 a 1567, más o menos el tiempo de lo que vamos a hablar luego de la obra aquí en Sevilla concretamente, pero ya en Granada había 66 personas, la mayoría de ellas, una parte era de españoles, otra parte de franceses y otra de otros países, que estaban enjuiciadas por el Tribunal de la Inquisición. Pero no solo allí, también en Córdoba había una relación de unas 10 personas, de las cuales 6 eran españolas. Y estos datos, como es lógico, son inexactos, o sea que había mucho más de lo que figuraba. Pues después de 3 siglos de no presencia protestante en España, y si hubiese alguno, estaba en la más absoluta clandestinidad. Los españoles protestantes que se conocía estaban todos en el extranjero, o quemados o enterrados. Pues en el siglo XIX, ya desde 1930, empieza a despertar de nuevo en España, en Sevilla, en Andalucía, una posibilidad de conocer la palabra de Dios. Dios en su soberanía guió, y extranjeros que vinieron, pero sobre todo andaluces, fueron a las fuentes del cristianismo. No estaban satisfechos ni contentos, ni felices ni seguros con todo lo que la religión había montado en estructura de fiestas, de festividades, de santos, de novenas, de sacrificios y de todo lo demás. Ellos, no hay nada que pueda suplir el agua, no hay nada que pueda suplir el pan, y ellos buscaban el pan de vida y el agua limpia y verdadera de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. De manera que andaluces en el siglo XIX fueron de nuevo a las Escrituras. Manuel Matamoro, que nació en Lepe, en Huelva, fue perseguido, murió antes de cumplir los 33 años, habiendo estado en la cárcel tanto en Barcelona como en Granada, como en Málaga y también aquí en Sevilla. Es un movimiento espiritual cuyo elemento catalizador fue el fraile, el monje agustino Martín Lutero, que tanto él como muchos otros encontraron en las Escrituras que la salvación es por gracia mediante la fe, como muchísimos otros a lo largo de la historia. Y allí encontró la salvación y la paz en su alma. Entonces, al principio, él no quería menoscabar ni menospreciar la Iglesia de Roma,
Su intención era que ésta volviera a los orígenes del cristianismo, a las verdaderas fuentes, basadas en la Escritura. Y ante la perversidad que veía con el tema de las indulgencias, pues fue cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, que este fue, digamos, el elemento desencadenante de lo que con el tiempo sería llamada la Reforma protestante. En el monasterio de San Isidoro del Campo tuvieron que salir huyendo para librarse de las manos de la Inquisición, como una docena de frailes. Entre ellos iban 2 sevillanos, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Ellos fueron hacia Suiza, después a Inglaterra, y ellos llegaron allí en el siglo XVI con el peso en sus corazones de traer la palabra de Dios traducida al castellano y que se divulgara, que se conociera por España. Así que hicieron en 1569 la primera traducción de la Biblia al castellano, directamente de los originales griego y hebreo, y después en 1602 Valera pues hizo una revisión. Esto trajo la palabra de Dios en castellano, pero la Inquisición no lo permitió. Durante los siguientes 3 siglos, España estuvo cerrada a cal y canto. Es más, cerraron España y tiraron la llave a cualquier área, influencia, vientos de libertad, de conciencia personal, de libre pensamiento. Así que desde el siglo XVI, XVII, XVIII y gran parte del XIX, España, Andalucía y Sevilla, pues sufrieron las más terribles consecuencias del aislamiento espiritual, del aislamiento cultural, del aislamiento de la libertad, y aquí se siguió desarrollando tanto la clase de la élite, la corte, como el pueblo que apenas si sabía no ya solamente leer o escribir, sino que apenas si podía comer. La reforma religiosa del siglo XVI no solo puso los cimientos de la nueva economía en Europa y marcó el principio de los tiempos modernos, también acercó la palabra de Dios al pueblo para que pudieran conocer al Dios de la palabra. Si hablamos de la reforma del siglo XVI, para mí la contribución más grande fue el ejemplo. El ejemplo que dieron estas aproximadamente 800 personas que cayeron en la gran redada de Sevilla en el año 1557, y dentro de ellas estos 200 encausados por la Inquisición, muchos de los cuales sufrieron tormentos de todo tipo en el castillo de Triana. Algunos fueron desterrados a los barcos, a las galeras, como le llamaban entonces, azotes, destierros, y muchos de ellos llegaron allí al quemadero, donde estaban glorificando a Dios mientras sus cuerpos ardían allí en las llamas inquisitoriales. Para mí, de esta primera reforma, lo que ha quedado es que no solo buscaban la verdad, la escuchaban, la enseñaban y estaban dispuestos a dar su vida por ella. Eso fue lo fundamental de esta primera, vamos a llamarle, reforma. Hay un anhelo en el alma del ser humano, es todavía una necesidad que nunca el ser humano va a perder, que es el ansia de libertad. No de libertad para hacer lo que uno quiere, sino la libertad que viene desde el conocimiento de la verdad. De manera que una de las consecuencias que la reforma protestante ha traído aquí a Andalucía y a España, Andalucía y en otros lugares, ha sido precisamente el hecho de que el hombre, el ser humano, la mujer, tenga la facultad de creer, decidir y ejecutar aquello que está conforme a su propia conciencia, conforme a sus convicciones. Y esto le ha dado al ser humano la expectativa y la perspectiva de vivir la vida con auténtica integridad.
mí el mensaje central de la Reforma sería de nuevo volver a la Escritura de todo corazón. A través de ella vemos que, como dice, que solamente en Cristo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese lema central de la Reforma sería la palabra Cristo, o como hacían los reformadores, el lema que primeramente decía sola fe, sola escritura, sola gracia, pero que luego fue evolucionando y añadieron otras dos solas, solo Cristo y solo Dei Gloria, solo la gloria a Dios. Para mí ese es el tema central de la Reforma. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. El mensaje central de la Reforma es una persona, Jesucristo. Es más, en la boda de Caná, donde Jesús hizo la primera de sus señales, su madre, María, la que concibió del Espíritu Santo y dio a luz al bendito unigénito Hijo de Dios, le dijo a los sirvientes: haced lo que Él os dijere. Porque el mensaje es Cristo. Al lado de Cristo todo lo demás. Allí en el monte de la transfiguración, ni Moisés ni Elías, a Él oíd. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo, tenga la religión que tenga, viva como viva, se sacrifique por lo que se sacrifique, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. El mensaje central de la Reforma es el Evangelio, y el Evangelio es Jesucristo. La palabra de Dios es viva y eficaz y lo ha demostrado a través de los siglos. Ha transformado la vida de millones de personas en todos los tiempos y bajo cualquier circunstancia. Como decíamos al principio, hoy se celebra en todo el mundo protestante el Día de la Reforma y nosotros queremos celebrarlo con ustedes poniendo a su disposición el mismo mensaje que transformó la vida de tantas personas en aquella época y a lo largo de toda la historia del cristianismo. Un mensaje que está basado en la gracia de Dios y en su deseo de salvación para todos los hombres. Si quieren recibir ese mensaje, un evangelio y un ejemplar del libro El auténtico buscador, llámenos o escríbanos a la dirección del programa y se lo enviaremos. Muchas gracias por estar con nosotros, un programa más y hasta la próxima semana. Sigan.